Bueno, Gustavo, esta semana se dio a conocer la historia de unos 7 chicos, puede variar el número, ¿no? Que han quedado a la deriva, que han quedado desamparados en hospitales públicos porque no tienen dónde ir. Esta es una situación que ustedes ya tenían conocimiento y que ya desde los hospitales se lo habían planteado. Sí, la situación de niños, niñas y jóvenes alojados en hospitales es algo que lamentablemente se está repitiendo con bastante frecuencia. Es verdad que el número puede variar, 7, 8, 9, 11 ha habido en algún momento, y es preocupante porque los hospitales no son estructuras que estén preparadas para esto, hacen el trabajo que pueden y saben que las situaciones son muy complejas, entonces sostienen el alojamiento de muchos niños, niñas o jóvenes que no pueden volver a sus centros de vida por un montón de situaciones también de mucha complejidad que hay en las comunidades y en los barrios. Y teóricamente el sistema de protección, que debiera ser el sistema, digamos, que está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, es el que pudiera tener herramientas para tomar decisiones administrativas que impliquen el alojamiento de estos niños, niñas o jóvenes en lo que llaman centros residenciales, que es lo que antes se llamaban hogares de menores, digamos, ¿no? ¿Qué está pasando con esos centros residenciales? La situación es esta, hay una situación compleja, los centros residenciales están en una situación crítica por la cantidad de población, por el perfil de chicos y chicas en los cuales se está trabajando, entonces no tienen estructuras adecuadas para poder alojar muchas veces a estos niños o niñas, y se apunta más a que estos niños o niñas puedan volver a sus centros de vida, a sus comunidades, lo cual muchas veces es muy complejo que eso pueda pasar. Los que están alojados en hospitales, algunos están con medidas excepcionales, que son estas medidas administrativas que debieran disponer el alojamiento de estos niños, sean familias ampliadas, familias solidarias o en centros residenciales. Algunos no, algunos están con otro tipo de medidas judiciales, como pueden ser internaciones por cuestiones de salud mental o por protección de persona. Y lo que sí está fallando es esta cuestión de cómo hacer que estos niños o niñas puedan ir a vivir a lugares que sea su centro de vida, sea una familia empleada, familia solidaria o un centro residencial dentro del sistema de protección. Esa articulación es la que hoy está fallando y que no se puede resolver. Hay un montón de cuestiones que juegan acá y causas por las cuales se pueda intentar explicar qué es lo que está pasando, pero bueno, sin duda que el sistema de alojamiento está en una situación crítica. ¿Cómo es? Bueno, la Secretaría de Niñez y Adolescencia salió a hablar al respecto, habló de esto de salud mental, de hay chicos con ciertas patologías complicadas. ¿Cómo ves la postura de ella? Que quizás no dio una explicación tan clara de cuál podría llegar a ser la solución. Sí, la cuestión es que yo creo que el problema es que no es solamente una cuestión de la Secretaría de Infancia, la cuestión debe ser una respuesta integral, estatal, de todo el gobierno. Tampoco es una cuestión ni de la Secretaría de Infancia solo, ni de la Secretaría de Salud solo, son cuestiones que el gobierno debe dar una respuesta integral. Y esta cuestión de integralidad implica esto, que haya diferentes actores de un poder ejecutivo que puedan unificar criterios, dar una respuesta integral, no esta cuestión de ver la cuestión del alojamiento no como una cuestión de disputa entre distintos actores. Yo creo que acá la cuestión es que el Poder Ejecutivo debe dar una respuesta integral entre los distintos ministerios, incluso no solo entre los distintos ministerios, sino también entre las distintas jurisdicciones. Porque acá hay niños o niñas que están alojados en estructuras municipales, entonces debería haber articulación entre provincia y municipio para ver cuál va a ser el trabajo con esos niños y niñas, sobre todo pensando en esta cuestión puntual, que es el tema del centro de vida donde se va a alojar. Y estos trabajos son los que nos parece que no es una cuestión únicamente de una secretaría o una dirección, sino que son responsabilidades gubernamentales que debe asumir los gobiernos, tanto municipal como provincial, y dar una respuesta integral a esta cuestión. Y no que quede en una cuestión de responsabilidad mía, tuya, tienen que hacer esto uno, tienen que hacer esto otro. Ahí es donde nos parece que también debe haber mucho más diálogo y mucha más articulación entre las estructuras del gobierno para poder dar una respuesta que realmente sea productiva para ese niño, esa niña, o a veces hasta para esa familia o esa comunidad, porque hay situaciones que a lo mejor se puedan trabajar en la familia o en la comunidad, pero hace falta poder articular estas cuestiones de los distintos organismos y no que haya una disputa digamos, entre organismos.
pasaron muy pocos días de que se dio a conocer esta información, pero ¿están al tanto de que si comenzó a armarse esa articulación que estás hablando, qué va a pasar con estos chicos? Mira, la verdad que son situaciones individuales. Nosotros generalmente tratamos de no hablar de situaciones individuales porque cada situación debe ser analizada de una manera específica y debe haber estrategias para cada situación. Nosotros igual hemos planteado esta cuestión tanto a niveles individuales, o sea, nosotros permanentemente tenemos reuniones, pedidos de informe, hemos hecho resoluciones, hay informes, hay incluso presentaciones que hemos hecho en situaciones individuales, tanto judiciales como administrativas, y lo que a nosotros nos parece es que lo que debe haber es esta cuestión de poner sobre el tapete cuál es la política integral que se va a dar en estas situaciones. Porque tenemos que pensar que estas situaciones son situaciones, según la ley denomina, excepcionales, pero que son cada vez más y, digamos, con una situación comunitaria y social muy compleja, donde si no se articulan no solamente las intervenciones en las situaciones puntuales donde haya que tomar una medida para sacar a un niño de un centro de vida, sino que debe haber también muchas más estrategias en las comunidades para ver cómo evitar que haya que llegar a este punto, porque estamos hablando solamente de una partecita del sistema que es el momento en que se decide sacar a través de una medida excepcional a un niño de su centro de vida o una niña. Acá la cuestión también ver es cuáles son las condiciones por las cuales hoy hay un montón de bolsones de sectores de la sociedad que están teniendo muchos problemas en el cuidado y crianza de sus niños y niñas, y hace falta también ver cómo se puede intervenir en esas situaciones para evitar tener que llegar a estas cuestiones. O sea, intentar evitar llegar a una medida excepcional, tener que sacar a un niño de un centro de vida, llegar a una internación compulsiva por una situación de salud mental o una internación compulsiva por una cuestión de protección de personas. Entonces yo creo que ahí también es donde sí debe darse también la articulación, no solamente en los niveles de lo que es el sistema de protección, ya cuando hay que tomar la medida, sino también en las políticas para evitar que estas situaciones lleguen, porque si no el sistema, por la cantidad, va a terminar colapsando, pues seguramente hay un número finito de centros residenciales para alojar, digamos, todo va a tener un límite el sistema, que ya lo está teniendo. Entonces yo creo que también hay que poner la pelota en la parte de evitar que estas situaciones lleguen a tener que tomar una medida excepcional. Hablábamos antes, aumentaron los casos de niños y niñas con este tipo de problemas, ¿no? De salud mental y pareciera como que no hay todavía el suficiente conocimiento en ese tema. Sí, yo creo que es una situación muy compleja. Nos parece por eso que, cuando me preguntabas lo de la cuestión específica de un área del gobierno, una secretaría, yo creo que la cuestión es más compleja, las responsabilidades deben ser de todas las áreas, y estos son mandatos legales tanto de la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución, la misma Ley 26061 nacional y la ley provincial que regula todo esto, donde hablan de que debe haber un privilegio en las políticas públicas con respecto a la infancia y adolescencia. Este privilegio en las políticas públicas es que todas las agencias del Estado deben tener políticas que tengan sus agendas, digamos, tanto a nivel provincial, municipal como nacional, a la infancia y a la adolescencia como primer punto de trabajo. Y ese primer punto de trabajo, también la Convención de los Derechos del Niño manda que debe ser integral. Entonces, esta cuestión de pensar en que hay jurisdicciones con estrategias distintas, que hay conflictos incluso hasta de responsabilidades o de competencias, hasta a veces dentro de una misma jurisdicción, es lo que no puede ser esa una respuesta a una familia, a un niño, una niña, un joven que está en una situación de tanta vulnerabilidad. Tenemos responsabilidad los adultos y el Estado de adecuarnos a la complejidad de las situaciones y dar una respuesta adecuada para que ese niño o esa niña pueda superar esa situación de vulneración de derechos. Y no escudarnos en cuestiones jurisdiccionales Por eso yo creo que es muy importante, sobre todo, la articulación que se deba dar a todos los niveles del gobierno, de todas las jurisdicciones, y también yo creo que hay una cuestión básica que es una cuestión presupuestaria. O sea, acá uno de los puntos que incluso hasta nosotros lo hemos planteado en algunos informes es la cuestión de que la cuestión presupuestaria incide directamente en que realmente las políticas tengan un impacto efectivo sobre niños y niñas. ¿Tiene el suficiente presupuesto necesario? No, eso seguro. Pero lo que nosotros notamos es que los incrementos presupuestarios no son lo que debieran con el transcurso de los años. O sea que debería haber más estructuras presupuestarias para esta cuestión. Esto que yo decía antes,
la prioridad que debieran tener las políticas públicas por mandato legal y por pactos internacionales, los gobiernos, tanto local, municipal como nacional, en el primer lugar que se deben reflejar es en la estructura presupuestaria, porque ahí entonces uno define si realmente un gobierno está prestando atención o no. Entonces yo creo que ese es el primer paso, digamos, que también hay que dar desde todas las estructuras, ¿no?